Y hoy le he titulado Viviendo en la increíble gracia de Dios. Hemos visto durante varias semanas los beneficios que hoy vamos a resumir, y ahí los tienen en su boletín. Vamos a resumir esos beneficios de la gracia de Dios. Y si usted presta atención ahí, vamos a verlos. Dice que la Biblia nos muestra que somos salvos por gracia. ¿Qué significa eso? Que el único camino al cielo, la única manera de llegar al cielo es a través de la gracia de Dios. Es la única forma. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínense que usted pudiera ganar el cielo. Ya me imagino las aburridas conversaciones que tendríamos allá en el cielo, expresando de qué manera, cómo le hicimos para llegar allí, ¿no? No, la Biblia nos dice que todos somos salvos únicamente por la gracia. No solamente eso, la Biblia nos enseña también que somos perdonados por la gracia de Dios. Isaías 43, 25 dice, yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. La Biblia nos muestra que no lo merecemos, pero Dios dice te perdono, y esa es su gracia. La Biblia dice también que somos sostenidos por su gracia. Filipenses 2:13, mas Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios nunca le pedirá que usted haga algo para Él, que Él no le haya dado tanto el deseo, la habilidad y la capacidad y el poder para hacerlo. Ese poder y habilidad es la gracia de Dios. La Biblia enseña también que somos sanados por la gracia de Dios. El Salmo 147:3 dice, el Señor restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. La Biblia nos enseña también que somos liberados por su gracia, por la gracia de Dios. Hablábamos que no tenemos que vivir más bajo reglas, bajo legalismo. En Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Jesús nos ofrece descanso. Mire, si su vida cristiana no es una vida de descanso en Cristo, entonces está viviendo en un contexto legalista. Dios vino para darnos libertad. Jesús vino para darnos libertad. La gracia de Dios nos da la libertad. La Biblia dice también que hemos sido dotados de dones y talentos por la gracia de Dios. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros capacidades para hacer algo bien y debemos usarlo para Él. Romanos 12:6 dice que tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha sido dada. Si el don de alguien es el de profecía, que le use conforme a la fe, etcétera. Dios nos dio habilidades, talentos, dones por su gracia. Por su gracia. También nos enseña que somos transformados por la gracia de Dios. La Biblia dice que en Romanos 12:2 que no debemos de conformarnos a este mundo, a este siglo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y la Biblia nos enseña que esa renovación incluso es por la gracia de Dios. Ni siquiera es por el gran esfuerzo que nosotros hacemos, sino es por lo que Él hace en nosotros. También la Biblia nos enseña que nuestra salvación es segura y está guardada por la gracia de Dios. Por eso no se puede perder la salvación, porque es un regalo. Si usted trabajara por su salvación, obviamente en el momento en que usted dejara de trabajar, perdería la salvación. Pero como todo es por su gracia, la salvación se fundamenta en lo que Jesús hizo. Y Él hizo todo. La Biblia dice que Él dijo en la cruz, consumado es. Recuerda, consumado es. Él pagó la totalidad de la deuda por causa del pecado, y entonces Él nos sostiene en nuestra salvación por su gracia. Somos salvos por su gracia. Judas en el verso 24 dice, al único Dios nuestro Salvador, pero vea la siguiente frase, que puede guardarlos para que no caigan. Que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Eso nos debe de llevar a estar tranquilos. Nuestra salvación está segura en Cristo. También somos transformados por la gracia de Dios.
La semana pasada vimos un poquito de eso. La transformación viene a darnos crecimiento. La Biblia dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. ¿Lo recuerda? Dice también allí en sus boletines que crecemos por su gracia, somos madurados por su gracia. Segunda de Pedro 3:18, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La conclusión a la que llegábamos la semana pasada es que mientras más caminemos en la gracia, más creceremos espiritualmente. Y a final de cuentas, si hiciéramos un resumen de todo lo que hemos visto en estas semanas, llegaríamos a la siguiente conclusión: todo es por su gracia. Esa es la conclusión a la que llegaríamos. Todo es por su gracia. Todo lo que usted hace, todo lo que Dios hace por usted, todo lo que Él hace a través de usted, todo Él lo hace por gracia. Nada hay más que por la gracia de Dios. Caminamos por ella respiramos, por ella vivimos, incluso por ella morimos. Por su gracia Dios permite que la tierra gire alrededor de su eje, que la tierra gire alrededor del sol, que tenga cierta inclinación. No sé si usted sabía, pero si la tierra tuviera otra inclinación, estaríamos en un momento rostizándonos y en un momento congelándonos. Pero todo eso es por su gracia. Ni siquiera tendríamos vida si no fuera por la gracia de Dios. Y esto es lo que hemos visto durante varias semanas. Y por eso yo considero que sería una gran tragedia si hubiera usted pasado por toda esta serie y aún algunos de los que estuvieran aquí no hubieran recibido la gracia de Dios, no hubieran abierto su vida para recibir la gracia de Dios. Pero para concluir esta serie, quiero que trabajemos con una pregunta: ¿cómo la obtengo? ¿Cómo obtengo la gracia de Dios? Ok, muchos pueden decir, suena bonito eso, salvos por gracia, perdonados por gracia, dotados de dones y habilidades por gracia, ayudados a madurar por gracia. Pero ¿cómo obtengo esa gracia de Dios? ¿Cómo le hago? ¿Cómo recibo la gracia de Dios? Y anótele ahí en sus bosquejos, puse lo primero: al depositar mi confianza en Jesucristo. La Biblia nos muestra 3 simples palabras para experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas: confiando en Cristo. Nada más. Confiando en Cristo. Dios lo hizo tan sencillo que nadie puede decir que no, esto es muy difícil de entender o difícil de hacer. Es tan sencillo, confiar en Cristo. No se trata de los 23 pasos, de las 4 formas, no se trata de eso. Es tan sencillo como depositar mi fe en Jesucristo. En Juan 1:17 dice de la siguiente manera: pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio ¿de quién? De Jesucristo. Subraye eso de por medio de Jesucristo. Toda gracia, de todo lo que hemos hablado durante todas estas semanas, está sustentado en una persona: Jesucristo. Él es el centro de todo. La gracia y la verdad vienen a través de Jesucristo. Si usted no la obtiene por medio de Jesucristo, primero no la entiende y segundo no la obtiene, porque es únicamente por Jesucristo, confiando en Jesucristo. Jesús nos enseña que nosotros no ganamos la gracia de Dios. Es su poder, es su capacidad, la capacidad de Cristo para que nosotros podamos hacer lo correcto. No es mi capacidad, es la de Jesucristo actuando en nosotros. Su poder para que nosotros podamos ser sostenidos, para convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Nosotros no obtenemos la gracia a través de religión, no lo obtenemos a través de reglas, no lo obtenemos a través de ritos. Voy a decir algo que les va a sonar raro: ni siquiera por el bautismo o la cena del Señor. No obtenemos la gracia a través de reglas, normas, de ninguna manera. Obtenemos la gracia a través de una relación. Romanos 5:11, vea lo que dice: así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa ¿qué? Relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios.
Subraya ahí 2 ocasiones que aparece la palabra relación. Perdón, subraya ahí una ocasión que aparece la palabra relación. Podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. ¿Gracias a qué? A que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Lo que Jesús hizo en la cruz, lo que Jesús hizo por nosotros fue suficiente y ello nos permite establecer una nueva relación con Dios. ¿Qué dice Romanos que nos hizo ser con Dios? Amigos. ¡Wow! Eso es lo que yo digo que son amigos de alto nivel, ¿eh? Tener esa clase de amigos sí vale verdaderamente la pena. ¿Y cómo dice que se obtiene? A través de una relación con Jesucristo, con su Hijo. Y nuevamente le pido subraye la palabra relación, porque la Biblia dice que así es como obtenemos la gracia que necesitamos para vivir. Lo que hizo Jesús, eso fue suficiente para ello. Y esa gracia vino a nosotros por lo que Jesús hizo al morir por nuestros pecados. Y quiero que comprenda lo siguiente: la gracia es gratis. Todo lo que usted tiene que hacer es aceptarla. Es gratis para usted, pero no es barata. Le costó la vida a Jesús. La gracia es el producto más caro que existe. Jesús murió en la cruz para pagarlo y Jesús nunca quiere que lo olvidemos. Él nunca quiere que olvidemos el sacrificio que hizo para que pudiéramos experimentar la gracia de Dios. Una de las celebraciones más grandes que tenemos en los últimos tiempos, y ya se aproxima, incluso usted va a los centros comerciales y ya ve arbolitos de Navidad, y ya ve esferas navideñas y luces navideñas. Y sabe, desde el mes de julio yo vi en Sam's y Costco que ya tenían cosas de esas. Desde el mes de julio. Y Navidad es un alboroto impresionante. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. Jesús nunca pidió que se celebrara su cumpleaños, porque se celebra el nacimiento de Jesús, aunque si nosotros somos bien honestos y nos metemos a estudiar, esas fechas seguramente no fueron cuando nació Jesús. Pero sí hay algo que Jesús nos pidió que recordáramos. ¿Recuerda qué fue? Su muerte. Incluso eso es tan importante para Jesús. Quiere que lo recordemos, que no olvidemos el precio tan caro que costó la gracia para con nosotros, que deja un símbolo. ¿Cuál es ese símbolo? La cena del Señor. La cena del Señor. Porque quiero aprovechar este momento para recordar lo que Jesús hizo para que nosotros pudiéramos disfrutar de la gracia de Dios. La Biblia dice que esto es un símbolo de lo que Jesús hizo para que pudiéramos obtener su gracia. Y hoy vamos a recordar la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué pasó cuando Jesús murió en la cruz? ¿Qué sucedió realmente cuando Jesús hace 2000 años, poquito más, estuvo ahí? ¿Y qué sucedió para que esto fuera tan significativo que hoy, más de 2000 años después, lo sigamos recordando? Y le voy a mencionar lo siguiente. Cuando Jesús murió en la cruz, Él hizo 3 cosas. Lo primero, pagó la deuda por mi pecado. Pagó la deuda por mi pecado. Eso significa que el castigo que yo merecía por mi pecado está saldado. La paga del pecado es, ¿qué dice la Biblia? Muerte. Yo merecía eso, pero eso está saldado, y eso es lo que hizo Jesucristo. Y le voy a poner un ejemplo para que lo comprenda. Imagínese que usted estuviera en el reclusorio Oriente y no de visita, que estuviera recluido ahí. Y entonces cierto día le entregan un folder con una sentencia que dice: puede salir de la cárcel. ¿Cómo se sentiría? ¡Wow! Eso es la gracia. Eso es la gracia de Dios. Un día nosotros estaremos delante de Dios y Él va a decir: oye, Ricardo, obviamente la regaste mucho, cometiste muchos pecados
Y alguien tenía que haber pagado por eso. O tú o alguien más. Y sabe, Jesús lo hizo. Él pagó la deuda por el pecado para que yo pudiera ser perdonado. Entonces, Jesús allí en la cruz pagó la deuda por mi pecado. La segunda cosa, Él rompió el poder del pecado en mi vida. Eso significa que Jesús ahora nos da el poder para cambiar hábitos, para sanar nuestras heridas y enfrentar problemas. Y la tercera cosa, la presencia del pecado será exterminada. Un día iremos al cielo y no habrá más pecado. Está garantizado por la cruz de Jesucristo. Y hay muchos malos entendidos acerca de la celebración de la Cena del Señor. Podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál debería de ser mi actitud ante la celebración de la Cena del Señor? Pregunta: ¿debería de sentirme culpable? ¿Qué opina? ¿Debería de sentirme culpable cuando recuerdo la muerte de Jesucristo? ¿Debería de sentirme culpable por todos los pecados que he cometido? Y yo le diría, no, la celebración de la Cena del Señor no es para hacerle sentir culpable. La Cena del Señor nos recuerda que Jesús ya ha pagado por todos nuestros pecados. Ya no tiene que sentirse culpable. Eso es la gracia de Dios. Bueno, entonces debería de sentir una profunda tristeza. Cuando estoy tomando la Cena del Señor, debo sentir que esto es como un funeral, es algo triste de recordar. Al recordar la muerte de Jesús, ¿debo de sentirme triste? No. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no se quedó en la tumba. La Biblia enseña que Él resucitó y está vivo. No servimos a un Dios muerto, no servimos a un Salvador muerto. No tenemos que llorar, no debemos tener tristeza, no debemos de sentir culpa. Y entonces, ¿cuál debería de ser la actitud cuando celebramos la Cena del Señor? Gratitud. Debe de ser de gratitud. Cuando yo tomo los elementos de la Cena del Señor, debo de pensar, ¿cómo es posible que Dios me ame así? ¿Cómo puede Dios amarme tanto? La Biblia dice en 1 de Juan 3:16, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Él dio su vida por nosotros. Y eso es por lo que deberíamos estar agradecidos. La Cena del Señor es un símbolo, pero aclaro, no es para todos. Es solo para los creyentes. Es solo para aquellos que han aceptado ese regalo de gracia y lo han mostrado bautizándose. Yo le pregunto entonces, si usted ya ha aceptado el regalo de gracia, ¿qué le detiene para bautizarse? Aclaro, la Cena del Señor, ese símbolo, no es para todos. Es solamente para los creyentes. En la religión tradicional le llaman la comunión. Me encanta ese nombre. Me encanta. Para aquellos que han recibido la gracia de Dios y lo han mostrado a través del bautismo. Este es un símbolo maravilloso de la gracia. Y como le decía, Jesús dijo, recuérdenlo, hagan esto en memoria de mí. Él no quiere que olvidemos absolutamente nada de lo que Él ha hecho por nosotros. Esa es su gracia. Que me amara a mí siendo lo que soy, decía un canto muy antiguo. Cuán grande amor es del Señor, que yo no lo puedo entender, que me amara a mí siendo lo que soy. Y por eso como respuesta nada más es, gracias Señor por tu amor. Gracias por tu amor. Según a los Corintios 8:9, si me sigue ahí en sus bosquejos, dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Qué significa la gracia de Dios? Son las riquezas de Dios a expensas de Jesucristo. Cuando nosotros tomamos la copa, comemos el pan, recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora quiero que usted ahí en su mente pueda decir, Jesucristo, gracias por tu asombrosa, por tu maravillosa e inconcebible gracia. Ahí en su corazón dígaselo, gracias Señor. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, para recordarnos. Por eso la celebración de la cena siempre es un recordatorio de la gracia. Por eso les decía, no hay que estar tristes.
No, no hay que sentirse culpables, porque Jesús ya pagó por todo eso. Hay una historia que escuché hace poquito en un cuartel militar en una zona del África. Era la mayoría de ellos cristianos. Era la mayoría de ellos cristianos. Y tenían un cuarto donde era el lugar para los presos de guerra, no sé, ¿cómo le llaman a los que desertan o algo? ¿Cómo les llaman a ellos? Como los presos desertores, e incluso a los peores que agarraban, ahí los metían, ¿no? Pero todos habían conocido a Jesucristo ya ahí, y entonces era un ambiente hermoso ahí, pero en ese lugar dice que tenían al único que estaba preso y que era por el que podían estar seguros que ya nada iba a pasar allá. Y era un símbolo que ellos tenían. Tenían una cruz dentro de ese lugar y lo hacían, yo sé que para algunos puede sonar medio extraño, pero lo hacían para mostrar que era el único que había pagado ya para la libertad de todos los demás. Y era un lugar que ellos lo habían tomado como un lugar de oración, un lugar para tener comunión con Jesucristo, pero era así el lugar que antes usaban para los presos que no podían ni ver la luz del sol. Pero era un símbolo que ellos utilizaban para recordar que Jesucristo había hecho todo lo suficiente y necesario por nosotros. Y la cena del Señor es un recordatorio para nosotros, que no se nos olvide. Por eso cada que celebramos, en vez de sentirse culpable, dígale al Señor gracias. Y si usted tiene por ahí algún remordimiento, entréguelo en las manos de Dios. Pero tiene que llevarnos a decir gracias. Bueno, a la luz de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, pues ¿cuál debería de ser nuestra respuesta? Ya hablamos que es de gratitud, pero quiero que vea 2 Corintios 6:1. 2 Corintios 6:1. Dice el apóstol Pablo, nosotros, colaboradores de Dios, y quiero que subraye las siguientes dos palabras, les rogamos que no reciban su gracia en vano. Quiero que subraye esas dos palabras. Repito, nosotros, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano. El apóstol Pablo está diciendo, le rogamos, le suplicamos. Yo no sé si usted puede escuchar en estas palabras de Pablo la urgencia. Pablo está diciendo, no permitas que la gracia que has recibido de Dios sea en vano. Pero viene una pregunta a nuestra mente. Bueno, ¿yo qué le debo a Jesucristo? Y la respuesta es, le debo todo. Le debo el resto de mi vida, le debo todo lo que tengo, le debo el pasado, el presente, el futuro. Y al concluir esta serie, yo quiero darle 3 maneras en las que usted puede expresar gratitud por la gracia de Dios. Y así, como el apóstol Pablo, yo le digo, le ruego, hermano, le ruego con todo mi corazón que no reciba la gracia de Dios en vano. Por eso quiero ayudarle con estas 3 formas para expresar gratitud por la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo puedo mostrar gratitud por la gracia de Dios? Anótele, número 1, haciendo que mi vida valga la pena vivirla para Él. Que mi vida valga la pena vivirla para Él. 1 Corintios 6:20, muchos lo saben de memoria. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al quien han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Mire, yo no puedo haber entendido la gracia de Dios y seguir viviendo de la misma manera. No puedo hacerlo. No puede usted haber comprendido la gracia de Dios en su vida y seguir viviendo de la misma manera que ha vivido hasta ahora. No puedo entender la gracia de Dios y seguir ignorando sus mandamientos. No lo puedo. No puedo entender la gracia de Dios y seguir perdiendo el tiempo en trivialidades, seguir gastando mi dinero en cualquier cosa que yo crea que debo de gastarlo. Ya no puedo hacer eso, ya no puede usted hacer eso. Si ha comprendido la gracia de Dios, usted ha sido comprado por un gran precio.
Mucha gente cristiana que ha estado a punto de morir, sea cual fuere la causa, han dicho algo parecido a esto que les voy a decir. Creo que Dios me está dando una nueva oportunidad. Tengo un amigo que fue mi consejero de jóvenes hace como 30 años y hace un tiempo tuvo un problema muy serio en el corazón y lo operaron a corazón abierto y dicen los médicos que hubo un momento en que lo daban por muerto. Fueron en escasos, quizás segundos, y él platica su experiencia. Y le digo, él cristiano de mucho tiempo y es pastor de la iglesia donde yo crecí. Y decía, el Señor me dio una nueva oportunidad. Voy a vivir mi vida de aquí en adelante con todo mi tiempo rindiéndolo al Señor. Y la gran mayoría de personas que yo conozco que han tenido experiencias como estas, el Señor las ha librado de una gran enfermedad, de un accidente, de lo que sea, regularmente reaccionan de esa manera. No puedo seguir viviendo de la misma manera. De aquí en adelante, todo mi tiempo lo voy a rendir al Señor. Y mire, por la cruz, por el Calvario, por lo que acabamos de celebrar y recordar, usted fue salvo por un propósito. Usted fue salvo para un propósito. Jesucristo no murió en la cruz por usted solo para que usted siga viviendo de la misma manera. No, lo hizo con un propósito. Él le creó para un propósito, Él le redimió para un propósito, Él murió por usted para un propósito y Él quiere que usted lo cumpla. En 1 de Pedro 4:10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Qué nos enseña aquí? Que los dones, las habilidades, los talentos, las capacidades que usted tiene son por su gracia y para un propósito. La educación, las oportunidades, la libertad que tenemos en este país, las relaciones y todas las cosas que tenemos en la vida, no nos fueron dadas para desperdiciarlas. Nos fueron dadas por un propósito. Dios espera que usted y yo las usemos para ese propósito. Él nos ha mostrado su gracia. Y nuevamente, como dijo el apóstol Pablo, yo también me dirijo a usted y le digo, se lo ruego, se lo suplico, no desperdicie su vida. No desperdicie su vida. Jesucristo murió por eso. Y si murió por eso, será mejor de verdad que no la desperdicie. Haga que su vida valga la pena vivirla para Él. De esa manera usted puede mostrar su gratitud. Usted puede hacer 3 cosas con su vida: gastarla, desperdiciarla o invertirla. Invertirla. Hace tiempo hablamos de eso, no sé si lo recuerda. Un gasto es pérdida. Un gasto es pérdida. Tal vez ese gasto fue una diversión y fue momentáneo, pero se acabó. Un gasto es final. Una inversión tiene un beneficio. Y yo definí alguna vez, medio extraña la forma que definía lo que es invertir nuestra vida, y lo decía de la siguiente manera: invertir tu vida significa que tu vida dure más que tu propia vida. ¿Sí lo comprende? Invertir tu vida significa que tu vida dure más que tu propia vida. Eso significa que tu vida haya valido la pena vivirla, hayas cumplido con el propósito para el cual Dios te puso aquí en la tierra. Y eso haya impactado la vida de otros. Hace una semana murió un pastor de allá de Monterrey. Y era un pastor muy querido por muchos. Pero había un coro, un canto que él compuso que se cantó por muchas y se siguen cantando por muchas de las iglesias. Y es un canto con un mensaje hermoso.
aparte de su ministerio, aparte de su familia. Hubo otras cosas a través de las cuales trascendió. Y podemos decir, y su familia lo decía, wow, cuánto valió la pena que mi padre, que mi pastor haya pasado por aquí. Por eso una forma de mostrar gratitud a Dios es vivir su vida de tal manera que valga la pena vivirla. Y si usted entiende la gracia de Dios, se va a dar cuenta que no puede seguir viviendo igual, no puede seguir gastando su dinero igual, no puede seguir relacionándose de la misma manera. La gracia de Dios tiene que movernos a vivir para su propósito. Una manera más de expresar gratitud a Dios es convertirme en una persona generosa. Convertirme en una persona generosa. Según los Corintios 9, del 7 al 8, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Mire, si usted quisiera medir su gratitud, si usted quisiera medir cuánto entiende la gracia de Dios, si quiere medir cuánto vive por gracia, si quiere medir cuán agradecido está por la gracia de Dios, le animo a que observe este parámetro. ¿Cuánto da? La manera en que da. Cada uno debe dar, dice este pasaje. Dios ama al que da con alegría. Que toda buena obra abunde en ustedes. ¿Y por qué le digo que esta es una buena manera de evaluar qué tanto hemos comprendido la gracia? La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que dio. Que dio. Jesucristo dio su vida, el Padre dio a su Hijo. Y si usted observa a través de toda la Escritura, el concepto dar, incluso le decía hace algunas semanas que es el que más existe a lo largo de toda la Escritura, incluso más que amor. ¿Cuánto nos parecemos a Dios? ¿Cuánto nos parecemos a Jesucristo cuando damos? Él fue un dador. Nunca seremos como Jesucristo hasta que aprendamos a ser como Él. Y la vida cristiana, yo podría decir que la puedo resumir en 3 palabras: ama, sirve y da. En esas 3 palabras yo la puedo resumir: ama, sirve y da. Hasta que aprendamos a ser generosos con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestra vida, con nuestros recursos, con nuestras oportunidades. Hasta que aprendamos eso, seremos más como Cristo. Nada es mejor prueba de que entendemos la gracia que el ser amorosamente amable y generoso con otras personas. Si usted se pone nervioso cuando un pastor o yo hablo sobre diezmo y ofrendas, si se pone a la defensiva, si le molesta, es que no ha entendido la gracia. Vea el verso nuevamente. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. No de mala gana ni por obligación. Alguna vez le decía lo siguiente: si a la hora de depositar los diezmos y las ofrendas, incluso si ahorita mismo usted está sintiéndose presionado por el pastor para dar ofrendar, no dé. No dé. Porque la Biblia dice que no es de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Y simple y sencillamente es una respuesta a la gracia de Dios. El pasaje dice que si usted da alegremente, generosamente, abundantemente, también dice algo importante: Dios se encargará de todas sus necesidades todo el tiempo, en todos los sentidos, sin importar lo que sea que usted necesite. Y aquí viene una pregunta bien confrontadora. Una pregunta. Le decía, y hemos visto en muchas ocasiones, y es algo que enseñamos en la Iglesia Bautista, que la salvación es segura. ¿Recuerda eso? Lo hemos enseñado. ¿Usted cree que Jesús sea capaz de sostener su salvación, de mantener su salvación por siempre? ¿Usted lo cree? ¿Sí?
Bueno, y entonces, si puede confiar en que Jesús es capaz de sostener su salvación, ¿podría confiar lo suficientemente en Él para que sostenga sus finanzas? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y bueno, quiero mostrarle una gran realidad. La realidad es que realmente no tenemos nada. No tenemos nada porque todo le pertenece a Dios. Dios nos lo presta por unos 60, 70, 80, 90 años, pero todo es suyo. Imagínense que una de mis hijas viniera conmigo y yo le doy, ten 1,000 pesos para que me compres un regalo. Ten 1,000 pesos para que me compres un regalo. ¿De dónde vino ese dinero? Sí, pero en este caso de papá. Papá se lo dio. Y Dios a veces hace eso con nosotros. Nos da generosamente, abundantemente, y luego dice, ahora pues muestra un poco de tu gratitud. Simplemente diezma, por ejemplo. Y pregunta, ¿por qué Dios nos pide que diezmemos? ¿Él necesita nuestro dinero? ¿El pastor necesita nuestro dinero? Sí, dicen algunos, ¿no? Le tengo malas noticias, yo no manejo nada del dinero de la iglesia. ¿Usted cree que Dios necesita nuestro dinero? El Señor dice, mío es el oro, mía es la plata. Pero Él lo hace para que nos parezcamos cada vez más a Él. Que tengamos un corazón generoso como el de Él. Él no quiere que usted tenga un corazón egoísta. Él quiere que tenga un corazón más parecido al de Jesús. Un corazón que dice, quiero dar más. Le voy a poner un ejemplo. Vaya ahí a sus Biblias, esto no se lo puse ahí, pero es 2 Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 8. Y voy a leer varios versículos ahí. Dice de la siguiente manera, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La región de Macedonia es la parte ahí al norte de la península griega. Y ahí hay había una iglesia en esa zona en Macedonia que se llamaba la iglesia de si era de Filipos, los filipenses. Bueno, Filipos es una de estas iglesias que estaba ahí en Macedonia. Y Pablo estaba hablando de estas iglesias, incluyendo la de los filipenses, que después escribe una carta y habla de la generosidad de ellos. Pero los macedonios les dice, hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pero observe el verso 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, a pesar de su pobreza, ellos fueron generosos. Pero ve el verso 3, a mí me impacta ese verso 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y con qué más, aún más allá de sus fuerzas. Es decir, está diciendo Pablo, ellos dieron lo que podían, pero aún más de lo que podían. Verso 4, pidiéndonos, esto hasta casi me hace llorar, verso 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Pero ve el verso 4, le digo, a mí casi me hace llorar ese verso. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. ¿Sabe lo que estaban diciendo? Pablo, déjanos dar más. Pablo, permítenos dar más. Sabemos de la necesidad que hay en Jerusalén. Permítenos dar más. Queremos dar más. A pesar de su pobreza, dice Pablo, ellos expresaron su generosidad y con súplicas nos decían, déjanos participar en esta necesidad de los hermanos que tienen en Jerusalén. Por eso es que un corazón agradecido con Dios es un corazón generoso.
Y es un corazón que dice, quiero dar más. La Biblia dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y esto es algo bien lógico. El hecho de que yo puedo decir que amo a Dios, que puedo cantar que confío en Dios, que puedo decir que es el primer lugar, pero si mi cartera y mi bolsillo no muestran eso, es dudoso. Pero vean lo que dice, Él no escatimó ni a su propio Hijo. O sea, Él dio mucho más allá de las fuerzas y lo entregó por todos nosotros. Pero vean la pregunta, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Nos está diciendo lo que decía hace un momento. ¿Puede confiar en Jesucristo para su salvación? Puede confiar para sus finanzas. ¿Puede usted desarrollar un corazón generoso como el de Jesús? Dios quiere que yo sea generoso como Él. Quiere que haga que mi vida valga la pena vivirla para Él. Esas son algunas formas de mostrar gratitud. Pero voy con la tercera. También puedo mostrar gratitud a Dios al compartir las buenas nuevas de la gracia. Hechos 20:24. Usted sabe que me encanta ese versículo. Cada que puedo lo utilizo en un sermón. Hechos 20:24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el cual dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Observe eso. Tenga en cuenta que no dice que lo más importante en su vida es casarse. Ok, es importante, pero no lo más importante. No dice que lo más importante en su vida es trabajar, llegar a obtener una buena jubilación, viajar mucho, divertirse, hacerse famoso, pagar una casa. No dice eso. Si Jesús murió en la cruz por nosotros y nos mostró su gracia, y su gracia nos la muestra para poder cumplir nuestra misión de vida. Si no lo hacemos, es un desperdicio de vida. Y parte de esa misión, y aclaro, solamente es una parte de esa misión, no toda, es hablarle a otras personas de las buenas noticias que trae la gracia. Dios nos puso en esta tierra por una razón. Dios nos puso en esta tierra con un propósito. Él tiene una misión que solamente usted puede cumplir. Y esa misión, o parte de esa misión, es compartir con otros las maravillosas noticias de la gracia de Dios, las maravillosas noticias de la salvación, las maravillosas noticias, que eso es lo que significa el Evangelio. Mire, usted conoce a Cristo o de Cristo porque alguien más le habló. Se lo puedo asegurar. Porque alguien más le habló. Usted conoce de Cristo. ¿Alguien se interesó tanto en usted que le compartió las buenas nuevas de salvación? Mi pregunta es, ¿a quién usted le va a hablar de Cristo? ¿A quién le va a compartir las buenas nuevas de la gracia? Si alguien muriera por usted, ¿le gustaría saberlo? Alguien dio su vida por usted, usted estaba en un centro comercial y alguien enfrentó a aquel que iba directamente con usted, le salvó la vida. ¿Le gustaría saber quién era? Por supuesto. Y esa es la motivación detrás de todo lo que hacemos aquí en la iglesia. Jesús murió por cada persona que existe aquí en la Ciudad de México y en el mundo. Mire, el día de hoy, un mexicano típico, un mexicano promedio, en un ratito más estará ahí en la sala de su casa sentado frente a la televisión, comiéndose unas hamburguesas, una pizza, unos tacos, no sé, pero así, va a estar ahí, se sentará con su familia, en el mejor de los casos, va a descansar, se va a relajar, sin saber que Jesucristo murió por él, sin saberlo, sin saber que la gracia de Jesucristo está disponible. Totalmente ajeno a esa gran verdad. Si esa persona muere sin saber que sus pecados son perdonados, sin saber que hay un lugar, que hay un propósito para vivir, que esa persona Dios la creó con un propósito, si no lo sabe, la muerte de Jesucristo fue un desperdicio para esa persona.
La Biblia dice en 2 de Pedro que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere a todos en su familia. Todos necesitan a Jesús, porque a Dios le importa, debería de importarnos a nosotros. Y una de las maneras en que nosotros mostramos gratitud al Señor por esa salvación que Él nos ha dado es compartiendo las buenas noticias con otras personas, porque las personas están muriendo sin la gracia de Dios. Vamos a orar, y es posible que en esta oración algunos de los que estamos aquí debamos confesar nuestra ingratitud a Dios el día de hoy. Puede que tenga que decir: Jesús, por favor, perdóname, porque simplemente he dado tu gracia por sentada. A lo mejor es posible que usted deba de confesar un miedo: Padre, he tenido miedo de hacer que mi vida valga la pena para ti, o Padre, he tenido miedo de usar las habilidades que me has dado en el ministerio, he tenido miedo de diezmar y ponerte a ti en primer lugar en mis finanzas, he tenido miedo de identificarme como cristiano en el trabajo, no sé. Pero a lo mejor eso es lo primero que tenemos que decirle al Señor: perdóname por dar por sentado tu gracia. Pero si hay algo que podemos hacer por la gracia que hemos recibido, es ser agradecidos. Dijimos que hay 3 formas. ¿Cuál fue la primera? ¿Perdón? Vivir una vida que valga la pena, vivirla para Él. La segunda, vivir una vida generosa. Y la tercera, compartir las buenas nuevas acerca de la gracia. Vamos a orar, pero quiero hacer un reto acerca de este tercer punto. De los 3, por supuesto. Pero quiero hacer un reto acerca de este tercer punto. ¿Va a haber alguien en el cielo gracias a que tú le compartiste las buenas noticias? Esta es parte de nuestra razón de ser. Como les decía hace rato, el objetivo central de estar en esta tierra no es casarnos. Algunos hasta dirían: ay, ahora lo comprendo. Pero no es ese. Es importante, sí, no es bueno que el hombre esté solo, para que no se apunte, ¿eh? No es bueno que el hombre esté solo. Nuestro objetivo central no es trabajar. Va a llegar un momento que naturalmente las fuerzas van menguando. Ayer platicábamos allá con Gabriel y yo decía: tengo 52 años, pero ya de repente me siento cansado. Las fuerzas van menguando. Y eso lo platicábamos porque de repente el mismo ministerio se va transformando. Porque Gabriel, uno de los cuestionamientos era: bueno, ¿y si yo me quedo aquí, cómo va a cambiar mi ministerio? Porque tiene que cambiar. Seguro que sí. Y le digo, con el paso del tiempo, seguro que Dios le va dando un giro y lo va puliendo y lo va perfeccionando. En algunos casos a lo mejor Dios te va a poner de movilizador en las misiones. Vas a tener un impacto más grande, no lo sé. Pero la fuerza va menguando. La vida no se trata únicamente de trabajar. Y chavos, no se apunten, porque el que no trabaja, también dice la Biblia que ¿qué? Que no coma, ¿no? Así dice la Biblia, porque hay algunos: ay, pues con razón ahora comprendo, no me gusta trabajar, ¿no? Pero la Biblia dice: el que no trabaja, que no. Pero ese no fue el objetivo central. El objetivo central no es que te hagas millonario. Y no está mal ser millonario si lo haces honradamente. También en la 3 de Juan dice: amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si te estás haciendo rico y tu alma está prosperando, vas a encontrar un equilibrio. Y Dios no está peleado con las riquezas, eso es falso. Nos han enseñado que necesitamos hacer voto de pobreza. No necesariamente. Dios te puede encomendar riquezas para usarlas de una manera sabia. No le tenga miedo, pero ese no es el objetivo central. El objetivo central es vivir una vida de tal forma que agrade a Dios. Y aquí no se termina todo.
Este es apenas parte del proceso. Por eso hay tanta gente que le teme a la muerte, porque piensa que ya se terminó todo. Y por eso los cristianos somos inmensamente felices, y cuando tenemos un funeral hasta cantamos. ¿Por qué? Porque creemos que la muerte es apenas una parte en el proceso para experimentar a plenitud la eternidad, la vida nueva, la vida abundante. Pero hay cantidad de personas que no saben que Dios les creó con un propósito, y esa es parte de nuestra razón de ser, compartir el evangelio. Y si tú quieres expresar de esa manera agradecimiento, yo te quiero retar a que esta semana tomemos esa acción, compartir con alguien las buenas nuevas. Incluso el reto es que invites a alguien la próxima semana. No importa que muchos tengamos que quedarnos de pie, no importa. Pero si tú quieres mostrar gratitud por su gracia, esta es una manera en que podemos hacerlo. Alguien se preocupó por ti y te compartió las buenas noticias de la gracia de Jesús, de que Jesús te ama y que murió por ti, que ya no tienes que pagar pena por el pecado porque Él lo hizo todo, y lo único que tienes que hacer es estirar la mano y recibir de parte de Dios. Muchos no saben eso. Muchos, como te decía, hoy en la tarde van a estar sentados frente al televisor, comiendo, van a ver un partido, van a ver lo que sea, pero de repente se van a acordar, ay, son las 10 de la noche, mañana es lunes, otra vez a trabajar. Y un cristiano dice, mañana es lunes, otra vez a trabajar, otra vez oportunidades para cumplir el plan y el propósito de Dios en mi vida. Te quiero retar a eso, que esta semana compartas con alguien las buenas noticias de la gracia, y el próximo domingo no vengas solo. Me gustaría, pero no es mi estilo, ni me está permitido como persona pararme en la puerta y si no traes nadie, te regresas. Pero no, esto debe de ser una convicción de que hay una gran necesidad. Y el próximo domingo vamos a compartir un mensaje evangelístico. ¿Quieres mostrar gratitud por la gracia? Te reto a esto. ¿Oramos? Inclina tu rostro. Y si quieres seguirme en esta oración, ora: Padre, quiero que mi vida valga la pena y vivirla para ti. Quiero comprometerme por el resto de mi vida a utilizar la vida que me diste para servirte y cumplir el propósito para el cual tú me has creado. Quiero cumplir mi misión. Quiero convertirme en una persona generosa, comenzando con el diezmo, en agradecimiento por todo lo que has hecho. Voy a confiar en ti mis finanzas. Quiero ser utilizado para compartir las buenas noticias de tu gracia. Ayúdame a encontrar al menos una persona esta semana para invitarle a escuchar tu palabra este próximo domingo. Ayúdame, Señor, que mi vida refleje mi gratitud por todo lo que tú has hecho por mí. Pongo a cada uno de mis hermanos en tus benditas manos y no me queda más que decirte gracias por tu gracia, por todo lo que has hecho por nosotros y para nosotros. Te lo agradecemos en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Dios le bendiga.